Hola niños y niñas, les habla Sebastián Cifuentes, su psicopedagogo, y hoy vamos a trabajar el teorema de Pitágoras, sus conceptos básicos y también veremos algunos ejercicios y cómo resolverlos de forma fácil y rápida. Comencemos. Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo grandes aportes en numerosos campos, como la astronomía y la música, además de, por supuesto, la filosofía y las matemáticas. ¿Qué es un teorema? Es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Esto quiere decir que se puede comprobar. Antes de continuar, recordemos unos conceptos básicos. Acá tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Esto quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados. Al lado más largo del triángulo se le llama hipotenusa. ¿Cuál creen ustedes que es el lado más largo de este triángulo? Veamos. Tenemos este lado, este y este. Efectivamente, el lado más largo es este. Por lo tanto, se llama hipotenusa y siempre va a estar al frente del ángulo de 90 grados. Esto les puede ayudar cuando tengan que encontrar la hipotenusa en un ejercicio. Siempre recuerden que está de frente del ángulo de 90 grados. Los otros lados se llaman cateto. Y a cada uno le otorgaremos una letra que nos va a servir para el desarrollo de los ejercicios. Hipotenusa C, cateto A y cateto B. Continuemos. Las potencias. Vamos a ver las partes de una potencia. La potencia se puede componer por una base, se compone por una base. En este caso tenemos acá el ejemplo. Esta es la base, el exponente y el resultado que le llamaremos potencia. El exponente nos va a decir cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma. Acá tenemos el exponente, por lo tanto, si el exponente cambiase y fuese un 3, significaría que tendríamos que multiplicar la base por sí misma 3 veces. Veamos algunos ejemplos. Tenemos las siguientes potencias. Acá tenemos 1, 2, 3, elevado a 2, que significa al cuadrado. Cuando tenemos una potencia elevada a 2, la podemos expresar como 1 al cuadrado. Esto significa que la tenemos que multiplicar por sí misma 2 veces. Y 1 por 1 es 1. Sucede lo mismo con el 2. Lo tenemos que multiplicar por sí mismo 2 veces, ya que el exponente nos dice que se hace 2 veces. Entonces el 2 lo vamos a multiplicar 2 veces por sí mismo. De igual forma, sucede con el 3. 3 multiplicado por 3. No es lo mismo que decir 3 por 2, ya que nos estamos multiplicando por sí mismo 2 veces el 3 cuando decimos 3 por 2, y nos da un resultado diferente. En este caso 3 por 3 es 9. Sucede lo mismo con el 4. Con el 5 también tenemos que hacer lo mismo, multiplicar 5 por 5, que es 25, y también con el 6. 6 por 6, 36. Muy bien. Si ya entendieron esta parte, no deberían tener tantos problemas con los ejercicios. Pero aún así, vamos a ver errores comunes al resolver una potencia. Supongamos que yo tengo 5 al cuadrado. Lo que yo hago es multiplicar 5 por 2. Les dije delante que no era lo mismo. El resultado me va a dar 10 al multiplicar 5 por 2. Pero este resultado estaría erróneo. Eso significa que me equivoqué y que el resultado final también va a estar malo. En cambio, si yo respeto esto que sale acá y multiplico 5 por 5, voy a tener el resultado correcto.
Muy bien. El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, como el que vimos anteriormente, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La fórmula es la siguiente. Tenemos entonces acá, y vamos a ver un ejemplo para aplicar esta fórmula. Acá tenemos un triángulo rectángulo y tenemos las medidas de alguna de sus partes. Vamos a tener la medida de este lado. ¿Qué lado vendría siendo este? Según como ustedes ven. Con todas estas medidas, el lado más largo le llamaremos hipotenusa y el resto son los catetos. Este es el lado más grande, por lo tanto es la hipotenusa. Muy bien. Dijimos que íbamos a usar la letra C, de acuerdo a la fórmula, la letra A y la letra B para los catetos. Si ya tenemos los valores, esta fórmula nosotros podríamos reemplazar los valores. Por ejemplo, C es igual a 5, porque ya tenemos que mide 5 centímetros. A al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, ya que mide 3 centímetros. Y 4, en este caso, para reemplazar B. Muy bien, ahora solamente nos quedaría resolver unos ejercicios de potencias y también las sumas. Si ya entendieron cómo resolver las potencias, no debiesen tener grandes dificultades. Esto significa que acá vamos a multiplicar 5 por 5, 3 por 3 y 4 por 4 y luego vamos a sumar cada uno de ellos. Acá están los resultados. Esto significa ahora que ya nos estamos aproximando al resultado final. Dice acá que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora van a entender a lo que se refiere. ¿Qué resultado me dio? 9 más 16 me dio 25, que es igual al valor de C, que vendría siendo el de la hipotenusa, ¿no es cierto? Por lo tanto, se cumple el teorema de Pitágoras. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos otro ejercicio. Nos están dando las siguientes medidas de un triángulo rectángulo. En este caso tenemos las medidas de este lado y este, pero este lado, adivinen, no lo tenemos. ¿Cómo podríamos resolver entonces esta medida? ¿Cómo podríamos saber cuál es la medida de este lado? Este lado, como ustedes sabrán, es la hipotenusa. Y estos son los catetos. Cateto A y cateto B. Usemos la fórmula. Tenemos la fórmula que nos dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es reemplazar. Es muy fácil cuando tenemos los dos valores. Entonces comencemos. A es igual a 6 al cuadrado y B es igual a 5 al cuadrado. Observen que bajé la suma, porque nunca debo olvidar el tema de los signos. Si yo me equivoco y no lo bajo, el resultado final claramente no va a ser el mismo. Como C al cuadrado no lo conozco, lo voy a bajar igual, tal cual como está. ¿Qué debo hacer ahora? Debo resolver estos ejercicios. Y 6 por 6 es 36 y 5 por 5 es 25. No es lo mismo que decir 5 por 2, recuerden. Y acá bajamos nuevamente C al cuadrado. Continuamos. Ahora nos queda solamente sumar. 36 más 25 es 61. Por lo tanto, el valor que nos está dando en este momento es 61. Y el valor que nos dé luego de resolver esto va a ser el equivalente a la hipotenusa. Pero, momento, acá sucede algo muy importante que no se les puede olvidar. Tenemos que resolver esto también. Y para eso, la siguiente tabla nos va a ayudar.
para despejar todos los números, tenemos que también despejar la potencia que tenemos acá, el exponente. Eso significa que cuando pase para allá, el exponente, si yo tengo una potencia, la potencia al pasar al otro lado de la igualdad se va a convertir en una raíz. Esta tabla les va a servir mucho. Si yo tengo una suma, por ejemplo, y pasa al otro lado de la igualdad, se convierte en una resta. Si la resta pasa al otro lado, se convierte en una suma y así viceversa. No es lo mismo decir que yo tengo una división que al pasar al otro lado se va a convertir en una suma, porque siempre van a estar relacionadas como están acá, de forma horizontal. La multiplicación pasa al otro lado dividiendo. La potencia pasa al otro lado a la raíz cuadrada y también sucede lo mismo con la raíz cuadrada. Una raíz cuadrada, cuando pasa al otro lado de la igualdad, se convierte en una potencia. Acá tenemos una potencia, así que se va a convertir en una raíz cuadrada. Entonces, ya no solamente vamos a tener un 61, sino que vamos a tener un valor que es la raíz cuadrada de 61. Y el c va a quedar solo, sin este exponente que era 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que debemos hacer es resolver la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 61 es igual a 7,81. Muy bien. Este valor, como les mencionaba delante, nos va a servir a nosotros para saber cuánto era la medida que hay acá, en la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa mide 7,81. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos también un triángulo rectángulo y los valores que nos van a dar van a ser los siguientes. Tenemos 8,8 centímetros, tenemos 10 centímetros, pero siempre nos va a faltar un valor acá, por lo tanto, nos falta el valor del cateto A. Diferente al caso anterior, nos están dando acá el valor de la hipotenusa y también el valor del cateto B, pero nos falta el cateto A. Veamos la fórmula. Según la fórmula, yo tendría que reemplazar, pero antes de comenzar, vamos a despejar el cateto del cual nosotros no tenemos este valor. Lo vamos a dejar solo, al otro lado de la igualdad. Entonces, lo vamos a dejar acá aislado, que es a al cuadrado. No le puse ningún valor ya que no lo sabemos. Y este b, que es b al cuadrado, ya que estaba sumando, va a pasar para el otro lado. ¿Y qué pasa cuando está sumando y pasa al otro lado de la igualdad? Esta tabla me dice que si está sumando y pasa al otro lado, va a pasar restando. Muy bien. Y ahora solamente bajamos el c al cuadrado. En este momento podemos comenzar a reemplazar. Tenemos el valor de c, efectivamente. El de a no lo tenemos, así que lo bajamos al tiro. Y los demás, como los tenemos, los vamos a reemplazar. 8 centímetros y 10 centímetros. Muy bien. Ahora nos queda resolver estos dos ejercicios, que 10 por 10 es igual a 100, no es lo mismo que 10 por 2, y 8 por 8 es igual a 64. Vamos a bajar el a al cuadrado y nos falta ahora restar. 100 menos 64 nos da 36. Acá el resultado aún no está acabado. Eso significa que tenemos que despejar por completo todo. Y cuando tenemos una potencia y la potencia pasa para el otro lado, ¿en qué se convierte? En una raíz cuadrada. Por lo tanto, este se va a convertir en una raíz cuadrada de 36. Resolvemos la raíz cuadrada, que nos da 6, y nos dice entonces que el cateto A va a medir 6 centímetros. Así de fácil. Acá tenemos otro triángulo rectángulo. Adivinen, si al comienzo el dato que nos faltaba era la hipotenusa, luego nos faltaba el cateto A, adivinen qué es lo que nos va a faltar ahora. El cateto B. Tenemos 12 centímetros, la hipotenusa
y el cateto B está como incógnito. Entonces apliquemos la fórmula. Tenemos la fórmula y como dijimos delante, el a al cuadrado lo dejamos solo ya que era el que no teníamos como valor, no sabíamos cuánto medía. Ahora que no sabemos cuánto mide B, también va a quedar despejado al otro lado de la igualdad. Así que lo vamos a dejar solo. Acá hay un aspecto súper importante que deben considerar. Muchas veces se equivocan y no saben qué está haciendo este ejercicio porque se fijan en que acá no hay nada. Pero un número, cuando no tiene ningún signo, eso significa que siempre es positivo. Positivo significa que tiene un más que es invisible. Si yo quisiese que este número sea negativo, yo le pondría un menos al lado, pero no lo tiene. Este número está por lo tanto sumando. Y cuando está sumando y va a pasar al otro lado de la igualdad, ¿qué va a hacer? Va a estar restando, igual que el anterior. Y el C lo mantengo igual, que es el valor de la hipotenusa. ¿Qué hago ahora? Reemplazo. Reemplazo los términos, 15 al cuadrado, que era el valor de acá, y 12 también. Y claramente todavía estoy restando. El B lo mantengo, ya que no sé su valor. Continuamos. Resolvemos la potencia. 15 por 15 nos da 225 y 12 por 12, 144. Mantenemos el valor de B y luego resolvemos el ejercicio, que era una resta de 225 menos 144. Ahora que tenemos este valor, lo que yo he hecho y lo que tengo que hacer, que era este 2, que por eso no se los coloqué ahora, que era para que ustedes supieran, automáticamente lo bajé sin eso porque yo ya sé qué va a pasar con esta potencia. Se convierte en una raíz cuadrada al pasar al otro lado. Y ahora solamente tengo que calcular la raíz cuadrada de 81, que me da 9, es igual al cateto B. Por lo tanto, ¿cuál es el valor del cateto B? 9 centímetros. Bueno, niños y niñas, hemos terminado con este video. Espero que hayan comprendido muy bien cómo se resuelven. Recuerden que muchas veces los ejercicios se van a presentar de esta forma. Van a tener en ocasiones que encontrar el valor de la hipotenusa, del cateto A o del cateto B. Y es muy importante que usen esta tabla, que se la aprendan, que por ejemplo, que cuando pasa un valor para el otro lado, va a depender de qué ejercicio está haciendo, qué operación sea, para también determinar cómo va a cambiar, ¿ya? Espero que, como les mencionaba, hayan comprendido muy bien. Recuerden que en Classroom pueden consultar cuando tienen dudas y nos vemos en la próxima entrega.